Buen día. Hoy desarrollaremos la unidad 4 que corresponde al tema comportamiento del fuego. Los subtemas que vamos a desarrollar son la introducción al comportamiento del fuego, el tiempo atmosférico, cómo influyen los combustibles, la topografía, vamos a describir un poco el comportamiento extremo y vamos a hablar sobre pronósticos y usos prácticos del comportamiento del fuego. Primero vamos a recordar que un incendio forestal es la propagación libre del fuego sobre la vegetación forestal. Existen tres tipos diferentes de incendios: el incendio superficial, el incendio subterráneo y el incendio de copa. En el caso de los incendios superficiales, se consumen combustibles superficiales como lo que es hierbas, zacates, leñas, hojarasca, etc. Todo aquello que está sobre la superficie terrestre. Es de los más comunes y se considera también que es de los que es más fácil de controlar. La altura de la llama no sobrepasa el 1.5 metros. En los incendios subterráneos se quema el mantillo y raíces debajo de la superficie del suelo, o la materia orgánica acumulada en las fracturas de grandes afloramientos de roca, principalmente en el Malpaís. Y en el caso de los incendios de copa, el fuego consume la totalidad de los árboles, propagándose tanto de copa en copa como superficialmente. Aunque no es el más común, es el más peligroso y difícil de controlar. En el caso de los incendios subterráneos, es peligroso cuando hay actividades de liquidación porque podemos nosotros caer en algún agujero que se haya hecho por el que se quemó toda una raíz y entonces podemos nosotros meter ahí el pie, ¿no? Sin embargo, el más peligroso de todos estos es el incendio de copa. Las partes de un incendio. Esas son las partes de un incendio. Yo traté de hacer un dibujo, espero que haya salido bien, aunque a lo mejor no se ve tan bonito. Bueno, con él voy a tratar de explicar. El punto número 1 representa el origen, es el lugar en el cual comenzó el incendio. El número 2, que corresponde a estos dos, son los rescoldos. Los rescoldos son áreas que mantienen todavía, que están encendidas, son brasas encendidas en medio de las cenizas. El punto número 3 corresponde a toda el área quemada, son las cenizas que ya quedaron, a excepción de los rescoldos y a excepción del punto número 4, que son las islas, que son precisamente áreas que no se han quemado por diferentes motivos. El punto número 5 es la cola del incendio, es la parte de atrás. Por lo general, una vez que empieza el punto de origen, de acuerdo a la topografía, de acuerdo al viento, de acuerdo a las condiciones atmosféricas, agarra un frente, el incendio, y una cola. Entonces el número 5 es la cola. El número 6, que es es el frente. El número 7, que corresponde a este lado, es el flanco derecho. El número 8, que es el lado izquierdo, corresponde al flanco izquierdo. El número 9, que aquí nosotros podemos ver esta parte, se le conoce como dedos, que es un área en el cual empieza a desprenderse. Muchas veces tiene que ver con la topografía o también puede deberse al material combustible acumulado. El punto número 10, que es esta área, es el entrante. El punto número 11 son los focos secundarios, que aquí tenemos uno y aquí tenemos otro. Ahora, ¿por qué tenemos dos? Bueno, porque podemos nosotros representar a través del número 12 una pavesa rodante, que en este caso es un tronco incendiado que gira y bueno, es una forma de transmitir el fuego. Y por el otro lado tenemos una pavesa volante, ¿no? Que puede ser un cono, una hoja de rama, que sale disparado por el efecto convectivo del fuego y bueno, cae en otra área y entonces genera nuevamente un foco secundario. El número 14, que es aquí, está al frente, es el fuego en sí, que nosotros podemos medir su altura. El número 15, que está arriba del fuego, es el humo. El número 16, que corresponde a toda esta área, es el perímetro actual. Y el número 17 es el área afectada. Entonces, todas estas son las partes de un incendio forestal. También tenemos nosotros partes de la columna convectiva. Y nosotros, bueno, aquí traté de hacer como una especie de bosque, espero se entienda. Y nosotros tenemos la zona de combustible, que es justamente toda esta área.
la zona de combustión, que es la parte que se está quemando, y la zona de transición, que es esta, la zona de convección, que es donde ya se tiene bien delimitada la columna de humo, la zona de dispersión, que es la altura máxima en la cual ya empieza a dispersarse esa columna de convección, la zona de convección, que es la parte superior a la zona de dispersión, y la zona de condensación. Es importante mencionar que cuando nosotros tenemos este efecto, se generan corrientes de aire en este sentido. Con respecto al comportamiento del fuego, nosotros ya hemos platicado, de hecho, en las unidades anteriores, principalmente en la unidad número 1, si no me recuerdo, sobre el comportamiento del fuego. De hecho, hablamos sobre el proceso de combustión. Recordemos que en el proceso de combustión nosotros, bueno, yo les sugiero por ahí que ustedes vean nuevamente los videos anteriores, si es que no lo recuerdan, pero en el proceso de combustión hablábamos del precalentamiento, de la combustión de los gases y también de la combustión al carbón. También hablábamos de los mecanismos de propagación de calor, en los cuales, por mencionarlos, tenemos la conducción, la convección, la radiación y las pavesas. Y dentro del mismo comportamiento del fuego que ya habíamos mencionado, de hecho los pongo así nada más los puntos para simplemente recordarles. Dentro del comportamiento del fuego hablamos sobre la propagación lineal, la propagación perimetral, hablamos sobre la propagación en superficie, también hablamos sobre las formas del incendio, que puede ser circular, elíptica, compleja o irregular, y hablamos sobre la intensidad calórica y la resistencia al control. Hablábamos propiamente de la intensidad calórica, de qué definía la resistencia al control. Hablábamos del dinamismo de la columna de convección, lo que tenía que ver con la columna bidimensional y tridimensional. También mencionamos, por así decir, algunos indicadores con respecto a, bueno, qué ocurría con respecto a los remolinos, a las pavesas cuando caían en varias direcciones. Entonces, prácticamente eso es lo que nosotros estuvimos hablando en la unidad 1 sobre el comportamiento del fuego. En este caso, bueno, yo pongo una imagen donde ilustro una ladera, un área donde hay un incendio, y bueno, aquí está demostrando las exposiciones, la corriente del viento y justamente un área donde hay un incendio, ¿no? Esto tiene que ver mucho con el asunto de el comportamiento. Nosotros aquí estamos hablando de la temperatura, que tiene que ver con el sol, estamos hablando de las corrientes del viento, y la ladera sur o norte nos representa un poco lo que es la humedad relativa. Recordemos, también ya lo habíamos mencionado, que cuando estamos en el hemisferio norte, la parte sur de los cerros, por lo general, son más secas porque están más expuestas a la radiación solar, y la parte norte es más húmeda. Entonces, eso también tiene que ver con el comportamiento del fuego. Vamos a continuar hablando sobre la Gran Tríada. La Gran Tríada se compone de 3 elementos: lo que es el tiempo atmosférico, la topografía y el combustible. Estos 3 puntos los vamos a ir estudiando y la verdad es que están muy muy interesantes. De hecho, vamos a ir viendo uno por uno. Vamos a empezar con el tiempo atmosférico. De primera instancia, cuando nosotros hablamos sobre el tiempo atmosférico, nosotros tenemos que hacer referencia a que el tiempo atmosférico se desarrolla dentro de la troposfera. Si ustedes recuerdan un poquito esos asuntos del clima y la predicción de los climas, pues todas las temperaturas, todo el clima, la precipitación, todo se lleva dentro de la troposfera. Es el área de la atmósfera en la cual se desarrolla todo el tiempo atmosférico, donde se desarrollan todos los fenómenos meteorológicos, ¿no? Por llamarlo de una forma más técnica. Y bueno, el comportamiento del fuego depende en gran medida de los elementos del tiempo atmosférico. La evolución de un incendio forestal está condicionado precisamente a la condición meteorológica. ¿Qué pasa si tengo un incendio y de momento empieza a llover? ¿O qué pasa si empieza a correr mucho aire? ¿O qué pasa si empieza a bajar la humedad relativa, o a subir o a aumentar la temperatura o a disminuirla? ¿No? Todos esos factores pues tienen que ver mucho con el comportamiento del fuego. Los elementos que nosotros vamos a ver como importantes dentro del tiempo atmosférico es, en primer lugar, la temperatura. En segundo lugar, el viento. Y en tercer lugar, la humedad relativa. Recordemos que estos 3 factores, bueno, están íntimamente relacionados, y de hecho, si corre mucho viento, se reseca mucho el material y entonces baja la humedad relativa, tanto en el combustible como en
en el aire, ¿no? De igual manera, si sube la temperatura o si baja, nosotros vamos a estar jugando con humedad relativa. Entonces, están íntimamente relacionados. Los conceptos más importantes cuando hablamos del tiempo atmosférico, bueno, pues es el clima, que es el estado medio de la atmósfera en un lugar determinado a lo largo de un periodo amplio de tiempo. O sea, recuerden que cuando nosotros preguntamos cómo está el clima, en realidad estamos hablando de un promedio, ¿no? En un tiempo determinado, en un periodo amplio. Entonces no es correcto decir el término clima para hacer referencia a cuál es el tiempo atmosférico. El tiempo atmosférico es precisamente si ahorita está soleado o lluvioso, ¿no? En sí el tiempo atmosférico es el estado momentáneo de la atmósfera en un lugar determinado. El calor o la energía calorífica es la cantidad de energía molecular de una sustancia y depende por lo general del número de las moléculas y del grado de actividad de las mismas. Y la temperatura, pues no es energía, en realidad es el grado de actividad molecular de un cuerpo. Eso es la temperatura. Recordemos, y ya lo habíamos mencionado, que la transferencia del calor se transfiere, normalmente está a temperatura más alta a lo que está a temperatura más baja, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de transferencia. Podemos hablar de la conducción, que es por actividad molecular. Podemos hablar de la convección, que tiene que ver con el desplazamiento de una columna de partículas de aire caliente. Y la radiación, que es por ondas electromagnéticas moviéndose a una velocidad de la luz. Entonces, en el caso de la conducción y la convección, bueno, pues en las dos se requiere la presencia del material. En el caso de la radiación, no. Y recordemos que en los incendios forestales habíamos mencionado que se identifica una cuarta forma, que es precisamente las chispas o pavesas. Entonces ahí tenemos los 4 elementos en los cuales se puede transferir calor en un incendio forestal. Bueno, antes de mencionar aquí el asunto del proceso adiabático, sí me gustaría mencionar que la temperatura de la atmósfera es la cantidad de calor que se puede contener, es decir, es la temperatura del aire, esa es la temperatura de la atmósfera, y que a mayor calentamiento del aire se dan en sus capas bajas que están en contacto con la superficie terrestre, misma que a su vez se calienta por los rayos solares, cuya intensidad varía de acuerdo a su ángulo de incidencia. También los rayos solares, bueno, pues recordemos que calientan los combustibles y por efecto del viento caliente, pues pierden la humedad, ¿no? Incrementando la temperatura y esto hace que sea pues más fácil que una sustancia o un combustible pueda mantener su flama o prender, ¿no? En el caso de la humedad relativa, cuando nosotros hablamos de la humedad relativa, en este caso, bueno, recordemos que es la relación de la cantidad actual de vapor de agua en un volumen de aire. Eso es con respecto a la humedad en el ambiente. Y la cantidad de agua que podría mantener si fuera saturado a la misma temperatura expresado en por ciento, el cual depende directamente de la temperatura del aire. La humedad relativa, por lo general, nosotros la podemos sacar dividiendo la humedad absoluta entre la humedad de saturación y esto multiplicándolo por 100. Y la humedad absoluta, bueno, pues es la cantidad de vapor entre la unidad de volumen, ¿no? Con respecto al proceso adiabático, el proceso adiabático, bueno, simple y sencillamente es una partícula de aire que no puede ganar o perder calor. Eso es precisamente el proceso adiabático. Pero sometida a todos los demás cambios de presión, humedad y temperatura, se dice que sufre un proceso adiabático. ¿Qué es eso? Bueno, si esa partícula la subimos a una zona de menos presión, esa partícula se va a dilatar y se va a enfriar adiabáticamente. En cambio, si la bajamos a una zona de más presión, se comprime y se calienta adiabáticamente. Recordemos un poquito el asunto del aire caliente, cómo tiende a subir, y bueno, esto es una forma como de poder expresar, aunque no es tan correcto decir lo que estoy diciendo, porque simple y sencillamente en términos generales el proceso diabático hace referencia a una partícula que sí tiene un efecto, la presión, la humedad y la temperatura con respecto a su temperatura. Otro tema que nosotros debemos de mencionar y que muchas veces quizás han escuchado es la inversión térmica. La inversión térmica
Es una capa de aire caliente y estática situada entre dos capas frías. Es común en valles protegidos con tiempos estables. La niebla y humo se acumulan en el fondo. El aire frío que desciende por la ladera puede actuar de cuña. A medida que avanza la noche se acumula más aire frío en el fondo y hace subir las capas calientes hasta que se estabilizan, ¿no? Entonces nosotros sabemos que en una situación normal, bueno, el aire caliente tiende a subir y está el aire frío y más arriba de la troposfera el aire muy frío, ¿no? Entonces siempre el aire caliente va a tener a subir y entonces hace un ciclo, algo parecido a esto, ¿no? Sin embargo, en una inversión térmica, lo que ocurre es que el aire caliente se viene a un cinturón y entonces el aire frío se queda en la parte inferior y arriba de ese cinturón también hay aire frío. Esto lo podemos ver muy fácilmente cuando nosotros soltamos una vaca o un burro, ¿no? En el campo. Y muchos de estos animales tienden a buscar estas capas calientes de inversión térmica, entonces estos cinturones. Entonces, muchas veces se pierde el animal y vas a encontrarlo en un área que específica. ¿Por qué? Porque precisamente buscan el calor, ¿no? Entonces es una forma en la cual nosotros podemos identificar la capa caliente de la inversión. Es bien importante mencionar que en un incendio forestal, cuando esto se genera, pues tiende a ser muy peligroso porque esta parte superior es muy inestable. Y si llega a romperse esta capa, este cinturón, pues causa muchos desastres. Bueno, ahora vamos a hablar del estuche meteorológico portátil. El estuche meteorológico, bueno, va a tener un anemómetro, un ciclómetro, una brújula, un frasco de agua y las tablas o reglas de humedad relativa. El anemómetro es el primero, y es para obtener la velocidad del viento. Se usa media llama para obtener esa velocidad. En el caso del ciclómetro, normalmente nosotros lo vamos a ocupar para poder determinar la temperatura ambiente. En la brújula, bueno, para saber el rumbo o la dirección. Y estas son las tablas que por lo general vamos a estar ocupando para conocer la humedad relativa exterior, de acuerdo a la temperatura. Ahora vamos a hablar sobre los combustibles. Los combustibles es la parte como importante de todo esto. Recordemos que ese es uno de los factores de la gran triada, el cual nosotros verdaderamente podemos controlar. Es el único factor de la gran triada que podemos controlar. Y ya que ni el tiempo atmosférico ni la topografía, que es el tema que vamos a ver a continuación, pues podemos hacer nada, ¿no? No podemos meter un trascabo y que tumbe un cerro o controlar el viento, no sé, no lo podemos hacer, simplemente lo que sí podemos hacer es controlar el combustible. Ahora, los combustibles nosotros podemos definirlos como en dos tipos, los combustibles muertos o dos clases, ¿verdad? Los muertos que corresponden a las ramas caídas, a las hojas secas, a los pastos secos, y los vivos, que son la hierba, los matorrales, las plantaciones, los árboles, ¿no? Y una vez que nosotros ya tenemos visto esto, bueno, también los tipos de combustibles que están presentes en ese lugar dependen de estos factores: la exposición solar, la latitud, el suelo, la edad de la vegetación, la altura sobre el nivel del mar, la lluvia, o si hay nieve, ¿no? El suelo, bueno, perdón, aquí ya me fui mal, el suelo, ajá, el clima, la actividad del manejo anterior, ¿no? Entonces, prácticamente nosotros, cada uno de estos elementos, pues van a tener una influencia sobre los tipos de combustibles muertos o vivos que nosotros vamos a encontrar en el área. Ahora, la clasificación por ubicación de los combustibles, bueno, pueden ser en cuatro tipos. Los combustibles subterráneos, que son las raíces y todos los materiales que se encuentran en el suelo mineral. Los superficiales, que son los compuestos por hojas, acículas, ramas, ramillas, arbustos, por lo general no mayor a 1,5 metros de altura. Los aéreos, que son las ramas en los fustes de los árboles, el follaje, todo lo que se encuentra por arriba de 1,5 metros de altura sobre el nivel del mar.
Y vamos a encontrar los combustibles de continuidad vertical. Estos combustibles de continuidad vertical forman lo que se le llama como escalera. En muchas ocasiones también hace referencia a un tipo de incendio que es el incendio de escalera. Eh, y bueno, estos tienen que ver con la cercanía del suelo y con las copas de los árboles o arbustos. Entonces, es importante como identificar esto en las áreas donde puede haber incendios porque esto nos complicaría en gran manera un incendio forestal. La disponibilidad de los combustibles, bueno, pues nosotros tenemos una clasificación en tres tipos, porque no se consume todo el combustible cuando ocurre un incendio. Entonces, podemos hablar del combustible total, que es todo el material vegetal en el sitio. Ahí se incluyen los combustibles tanto vivos como muertos. Podemos hablar del combustible disponible, que es el combustible que está en condiciones de arder y consumirse durante el incendio. Y el combustible restante, que es aquella fracción del combustible total que no está disponible para quemarse y que, bueno, queda después de un incendio, es el remanente, ¿no? Las características principales del combustible, nosotros tenemos 8: la cantidad, el tamaño, la compactación, la continuidad horizontal, la continuidad vertical, las sustancias químicas y la humedad del combustible. Ahora, abordando cada una de ellas, bueno, de manera muy general puedo decirles que el combustible o la cantidad de combustible la podemos medir y se mide por la carga o por el peso de combustible seco por unidad de superficie. Vamos a hablar de kilogramos sobre metros cuadrados o de toneladas sobre hectáreas, dependiendo del área del cual nosotros estemos haciendo mención. Por lo general, la intensidad lineal del fuego va a ser el resultado de la multiplicación del calor de combustión constante por la carga de combustible consumido por la velocidad de propagación. Entonces, el calor de combustión, la carga de combustible y la velocidad de propagación nos va a dar la intensidad lineal del fuego, que esto es parte de lo que mencionaban del cómo poder determinar la intensidad lineal del fuego con respecto al nomograma. Es un parte de nomograma, ¿ok? Los formatos. Aproximadamente, cuando el combustible consumido se reduce a la mitad, la intensidad se reduce a la cuarta parte. Entonces, es importante mencionar que va a depender del tipo de vegetación que nosotros tengamos. Por ejemplo, en el desierto se estima que hay de 0 a 3 toneladas por hectárea de combustible, en los pastos y arbustos de 2 a 12 toneladas por hectárea, en matorrales de 2 a 100 toneladas por hectárea, principalmente en latitudes templadas, lo usual es de 5 a 30 toneladas por hectárea, con un máximo de 60 toneladas. Y los desechos de bosque, raleos o explotación, en el caso de raleos 70 toneladas por hectárea, y explotación hasta 250 toneladas por hectárea, ¿no? Entonces va a depender mucho de el terreno en el cual nosotros estamos, o el uso del suelo en el cual estamos nosotros hablando. El tamaño y forma, que es el segundo punto, ese tamaño es muy importante y se trata de una relación de área-superficie, el volumen de la partícula. Entonces, a eso se referencia el tamaño y la forma. Entonces, eso es como más fácil de explicar si nosotros decimos, bueno, tenemos un cubo de madera de 1 metro cúbico y ese metro cúbico tiene 6 caras y cada corresponde a 1 metro cuadrado. Entonces, si ponemos ese metro cúbico en una superficie de un área, en 1 metro cuadrado nosotros encontraríamos 6 metros cuadrados, ¿no? Por lo tanto, la relación de la superficie al volumen es igual a 6 metros cuadrados sobre 1 metro cúbico. Es algo similar a esto, entonces partiendo de ese cubo nosotros podemos desarrollarlo en ramitas, podemos desarrollarlo en acículas, en pastos. O sea, nosotros podríamos sacar esa proporción con respecto al volumen y respecto a la superficie. Otra de las cosas que nosotros podemos hablar sobre la compactación. La compactación es importante porque es el espaciamiento entre los combustibles, es decir, dentro de una cantidad de combustible, qué porcentaje son partículas de combustible y qué porcentaje es aire entre las partículas. No es lo mismo que tengamos nosotros un tronco de un encino a que tengamos un tronco de una ceiba, por ejemplo, ¿no? La compactación es completamente diferente. Y bueno, este es un componente de combustible más compacto o menos
Entre más compacto va a haber menos aire. Y bueno, sabemos que el oxígeno es importante para que pueda arder, ¿no? Un componente de combustible menos compacto o con más aire tiene más espacio y bueno, esto sería una compactación baja y tendría más facilidad de arder. Otro de los temas es la continuidad horizontal, es decir, la distribución de los combustibles en un plano horizontal. Si existe una continuidad horizontal, piensen como si fuera una mecha y entonces la podríamos encender, pero si esa mecha está troceada, pues simple y sencillamente va a prender por tramos y se va a apagar. Así es la continuidad horizontal. En este caso nosotros podemos ver una continuidad horizontal. Y la continuidad vertical, bueno, ya lo habíamos hablado, tiene que ver con este asunto, ¿no? Que es algo parecido a la escalera. También es importante mencionar si la densidad de la madera, bueno, es muy importante. Lo que nos importa es que la capacidad calórica, es decir, la capacidad de la madera de absorber calor sin cambiar de temperatura. Una madera más densa, como por ejemplo el roble o el guayacán, puede absorber más calor que una madera liviana, como el pino, antes de encenderse, ¿no? Entonces la densidad tiene mucho que ver con la absorción del calor. Y bueno, las sustancias químicas, porque hay algunos materiales o algunos combustibles que tienen sustancias químicas, por ejemplo las resinas de los pinos, ¿no? O ceras o aceites, entonces es bien importante saber si contiene o no alguna sustancia química. Y la humedad del combustible, que es el factor más importante al evaluar los combustibles, ya que influye en la probabilidad de que se inicie un incendio o no se inicie, ¿no? Y el comportamiento que tenga una vez que se origina. Se puede clasificar también los combustibles por tamaños, se mencionaría como la categoría de tamaños. Los finos o ligeros son menores a 5 milímetros de diámetro, los regulares son de 5 a 25 milímetros de diámetro, los medianos de 25 a 75 milímetros de diámetro, y bueno, los gruesos o pesados son mayores a 75 milímetros de diámetro. Y otro de los temas importantes es el tiempo de retardación. El tiempo de retardación es la forma de medir el tiempo en el cual una partícula alcanza el contenido de humedad de equilibrio. Vamos a hablar que tiene una partícula 100% de humedad y en el ambiente hay 25% de humedad. Entonces el tiempo que tarda de 100 a 25 en igualar la humedad relativa con respecto al el combustible y el ambiente es el tiempo de retardación. Y entonces podemos encontrar esa categoría: finos, regulares, medios o gruesos. Esos son los diámetros y estos son los tiempos de retardación. Entonces, si son menores a 5 milímetros, pues son de 1 hora. Si son de 5 a 25, de 10 horas. De 25 a 75, 100 horas. Y de más de 75, de 1000 horas, ¿no? Entonces, esto hace referencia a qué tiempo puede tardar en prender. Por ejemplo, si yo tengo un pasto seco, pues este va a prender rapidísimo. Si es un pasto húmedo, va a tardar un poquito más que el pasto seco. Pero tengo un tronco húmedo, pues si este es más de 75 milímetros de diámetro, pues puede tardar más tiempo en prender, pero también puede tardar más tiempo en apagarse. Ahora vamos a hablar del otro elemento que es la topografía, pero yo creo que vamos a hacer un corte en este primer video y después vamos a hablar nuevamente de la topografía para que no se haga un video tan largo.